y quiero pedirles que vayan al libro de Génesis, en el capítulo 11, donde el hermano Elier leyó el mensaje, lo hemos titulado Un don genuino. Ustedes saben, yo dije el domingo anterior que el tema de la gracia me apasiona. Cuando hablo de ella, una y otra vez reafirmo la seguridad de que la fe cristiana es la fe verdadera. De que el camino que hemos escogido los hijos de Dios es el único camino a través del cual podemos llegar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el mensaje de la gracia es un mensaje que solo está en el cristianismo. Esa gloriosa realidad de que Dios nos extendió un favor a criaturas pecadoras, condenados al infierno, y por esa gracia nos salvó, y por esa gracia estamos aquí, y por esa gracia vamos a llegar al cielo. Ese mensaje usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte. De hecho, las distintas religiones enfatizan una y otra vez no lo que su Dios hace por ellos, sino lo que ellos pueden hacer por su Dios. El cristianismo se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Toda la gloria es para Él. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Un don genuino. Oremos. Padre, estamos en tus manos. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad humana. Reconocemos que solo somos instrumentos tuyos. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu hable a través de nosotros. Tu pueblo aquí ha venido, Señor. Yo te pido que les cuide. Yo te pido que tú les protejas e ilumines sus mentes para recibir tu palabra. Así como aquellos hermanos que nos están viendo en internet, que la bendición tuya también les pueda alcanzar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto que les voy a decir es algo que oímos escuchamos a menudo. Frases como esta: motívese, motívese lo suficiente y podrás lograr todo lo que quieras en la vida. Lo podrás lograr por ti mismo. No necesitas de nadie. O sea, es una promoción a la independencia humana, pero esa independencia se vuelve peligrosa cuando dejamos a Dios afuera, ¿verdad? Tú puedes lograr lo que quieras. Tienes que seguir adelante, alcanzar nuevas alturas. Es más, puedes llegar al cielo por ti mismo. Qué tremendo. Eso parece atractivo, ¿verdad? El gran problema es que es una herejía. ¿En qué consiste? Bueno, en enfatizar lo que nosotros podemos hacer por Dios en lugar de lo que Dios hace por nosotros. Y el mensaje de la gracia lo que enfatiza es lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, nada que nosotros hagamos podrá hacer que Dios nos sonría. Aquí se trata de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Usted puede saltar y tratar de saltar más alto, pero jamás va a poder llegar al cielo. El que esté más capacitado, más fuerte, podrá saltar un poco más alto que los demás. Pero es imposible, absolutamente imposible llegar al cielo. De igual manera es imposible alcanzar la salvación por nosotros mismos. Ahora, esto es un problema que ha acompañado al hombre desde el inicio mismo. En Génesis, el libro de los orígenes, tenemos la primera vez que este concepto trató de levantar su fea cabeza. También se le ha llamado la primera expresión del nuevo orden mundial. Bueno, del orden mundial, ¿no? Se le llaman hoy nuevo orden mundial, pero como dije, no tiene nada de nuevo y mucho menos de orden. Y es la historia de Babel. En Génesis capítulo 11 encontramos una expresión del intento del hombre de llegar al cielo por sí mismo. El pueblo de la tierra vivía en una zona llamada Sinar. Hablaba la misma lengua. Decidieron construir una torre cuya cúspide llegara al cielo. Dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros,
Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es como si aquello fuera un altar levantado por la egolatría humana, ¿verdad? Es como si aquellos hombres estuvieran diciéndole a Dios, estás allá, nos estás mirando, complacido por nuestros esfuerzos, vamos a ser famosos, vamos a tener un nombre, vamos a llegar a Dios por nosotros mismos. Eso es lo que podríamos llamar los tiempos de oro del humanismo. El énfasis en los logros humanos independientemente de Dios. Ahora, ¿qué pensó Dios de tal actitud? De esa construcción dedicada a la gloria del hombre. ¿Qué pensó Dios? El verso 5 dice, y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Nadie debería subestimar la habilidad de los seres humanos. Dios mismo lo reconoció e hizo algo. Verso 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Observen algo. La Biblia no dice que Dios destruyó la torre de Babel. Los obreros la dejaron inconclusa. Verso 8 y verso 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios dijo, hasta aquí. Así no funcionan las cosas. No van a poder llegar a mí en ninguna manera. Están haciendo una tarea imposible. La manera que el hombre tiene para llegar a mí, para llegar al cielo, la establezco yo. Las reglas las ha puesto Dios. El camino para llegar a Él está en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra de Dios, y es a través del Señor. Lo dijo claramente. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el hombre siente una fascinación diabólica en querer establecer sus propios caminos para llegar a Dios. Y Jesús es claro. Él desecha toda opción presentándose Él como la única manera, el único medio para llegar a Dios. Ahora, dejemos esta historia en la región de Sinar con sus torres y vamos a concentrar nuestra atención en un hombre que vivió un poco tiempo después. Su nombre es Abraham. Un hombre que por lo que sabemos tenía buena reputación. Sin embargo, cuando se trataba de sus derechos delante de Dios, no había nada en él que mereciera la aceptación de Dios. No lo hubo en Abraham y no lo hubo en ninguno de nosotros. En el preciso momento en que comenzamos a pensar que Dios nos extendió un favor porque nosotros nos lo ganamos, porque había en nosotros algo que motivó a Dios, hemos cerrado totalmente el punto. La salvación es la historia de Dios tomando la iniciativa para salvarnos. Salió de Él, jamás salió de nosotros buscarle.
La Biblia nos dice en el libro de Romanos, quiero invitarles a que vayan allí al capítulo 4, y dice lo siguiente, Romanos capítulo 4, verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero específicamente el verso 1 y 2 que acabamos de leer. La última frase es impactante, refiriéndose a Abraham en el verso 2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Bueno, toda persona que en esta vida logra alcanzar algunos éxitos, logra algunas cosas, puede vanagloriarse. Tiene de qué vanagloriarse, pero no para con Dios. Lo puede hacer ante otros seres humanos y de hecho lo hacemos, pero repito, no para con Dios. No cabe duda de que tiene de qué jactarse delante de otros mortales, pero de acuerdo a Romanos 4, no delante de Dios. No Abraham, no Miguel, no hay ser humano que tenga de qué jactarse delante de Dios. Ni siquiera un hombre como Abraham, el padre de la fe. En su interior era un hombre vacío, un hombre que estaba muerto espiritualmente. A pesar de todas las riquezas que tenía, de toda la fama que había alcanzado, el respeto ante sus semejantes, él venía de un trasfondo idólatra. Había sido criado por un hombre idólatra. Se había casado con una mujer que venía de una región idólatra. Por nacimiento, por naturaleza y por elección, Abraham era un pecador. Pero podemos decir lo mismo de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, en su gracia, Dios pasó todo esto por alto. Cuando oyó decir a Abraham, sí, creo, Dios le adjudicó una justicia perfecta, una perfección absoluta. Las Escrituras llaman a esto justificación. No es que realmente Abraham se haya convertido en alguien perfecto, como tú y yo tampoco. Sin embargo, dice la Biblia que somos justificados, Romanos capítulo 5, verso 1, a través de la fe. Dios nos ve como justos en Cristo. La justificación es el acto soberano de Dios por el que declara justo al pecador que ha creído. No importa de dónde usted venga, no importa cuán profundo se estaba hundiendo en el pantano del pecado, no importa cuál haya sido su condición, en Jesucristo siempre hay esperanza. Nosotros somos los que solemos clasificar los pecados, pero todo pecado delante de Dios está mal y le ofende porque Él es santo. Por eso Dios nos salva por gracia, por eso nos justifica a través de la fe. Abraham dijo, sí Señor, creo en ti. Y Dios lo miró como justo. Recibió lo que no merecía, ni podía ganar por su cuenta. Tú y yo lo que hemos recibido no lo merecíamos. Tampoco podíamos ganarlo. Eso es gracia. Y vuelvo a decir, no es la historia de Abraham solo, es nuestra propia historia. Nos estamos mirando en un espejo, vemos nuestra imagen. Dios nos está recordando lo que ha hecho con nosotros. Romanos capítulo 4, sigamos allí en el verso 4 y 5. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a pensar que usted trabaja semanalmente, recibe un cheque o quincenalmente.
Le están entregando algo que usted se ha ganado por su esfuerzo. Es el resultado de su trabajo. No vemos el cheque como un obsequio. Usted no le dice a su empleador, gracias por este favor que no merecía, ¿verdad? Usted se lo ganó, trabajó duro, se esforzó, se merece ese cheque. Cámbielo, gástelo, ahórrelo, inviértalo, regálelo. Después de todo se lo ganó con su esfuerzo. Es más, en el campo laboral, donde los salarios se negocian y se discuten, no existe tal cosa como la gracia. Como dice la Biblia, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Se lo deben. Pero con Dios es totalmente diferente. Por eso al hombre natural le resulta imposible entender esto, si Dios no lo ilumina. Es por eso que acabé de decir hace unos minutos que el mensaje del cristianismo es único. Un mensaje que solo podía llegar del cielo, de Dios mismo, porque ninguna religión usted va a oír eso. La gracia es solo del cristianismo, es el mensaje de la Biblia. Y Dios no obra como los hombres, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entre Dios y nosotros no hay una relación de empleador y empleado. Quítese eso de la cabeza. Si lo tiene, se lo puso el mismo diablo. En términos espirituales, usted y yo no merecíamos otra cosa que ¿qué? La muerte. La paga por el pecado es muerte. El Señor nos encontró en bancarrota, sin esperanza, sin mérito espiritual. No había en nosotros algo que hiciera ganarnos su favor. Sin embargo, Él extendió su misericordia. Y algo que el ser humano debe acabar de entender, si no lo entiende, nunca vendrá Jesucristo, es que todos tenemos que ir a Dios de la misma forma, en base a la gracia. La justificación es un regalo. Toda otra forma de salvación es herejía. No obstante, hay mucha gente que cree eso. ¿No lo han oído? Y una y otra vez hacen obras y más obras. Yo he dicho por la Biblia lo que creo sobre las obras. Son el resultado de nuestra fe. En la mañana predicaba sobre eso. Una fe que obra. Pero la salvación es por fe únicamente. Cuando la fe es auténtica, se va a expresar. Pero nosotros no vamos a Dios por lo que hacemos. Sin embargo, hay gente que piensa eso. La pregunta que me gustaría hacerle es, ¿y cuánto es suficiente? ¿Cuánto? ¿Y cómo puedes poner en una balanza tus buenas acciones y poner en el otro lado tus pecados? ¿Crees que eso va a equilibrar la balanza? Acuérdate que Dios te conoce de una manera completa. Aún no está la palabra en mi boca y Dios lo sabe. Creo que una de las grandes cosas que aprendemos en el andar cristiano es que no podemos glorificar a Dios si no somos personas auténticas, genuinas. ¿Saben por qué? Porque delante de Dios no tiene sentido fingir. Él nos conoce. Él sabe todo acerca de nosotros. Y lo extraordinario es que a pesar de eso, nos ama. Por eso no podemos entenderlo, solo podemos disfrutarlo. Y en Romanos capítulo 5 se inicia este capítulo explicándonos cómo fluye ese don hacia nuestras vidas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que somos justificados por la fe. A través de Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Pagó nuestra deuda. Cuando Él fue llevado allí a la cruz, ocupó nuestro lugar, el tuyo y el mío.
El pecado contra Dios tenía que ser pagado con la muerte. Sí, Dios ama a los hombres, pero no podía ignorar la desobediencia humana. ¿Cree usted ahora que si comete un delito y es llevado ante un juez, si ese es un juez justo, verdadero, va a ignorar lo que hiciste? Es más, no habrá cosa que podamos decir que convenza al juez. Imagínate ahora que eres llevado ante el juez porque tuviste una pelea con alguien y cometiste un homicidio. El juez te da la oportunidad para hablar y le comienzas a decir: señor juez, yo lo que quiero que usted entienda que yo soy una buena persona. En ese momento hice mal, maté a un hombre. Pero mire, le voy a contar algo. Yo he tenido otras peleas y no he matado a las personas. Es más, señor juez, yo he ayudado a muchas personas que han tenido necesidad. ¿Qué creen ustedes que haría ese juez? Va a decir: muy bien, como en otras oportunidades no has matado a nadie, me voy a olvidar de esto. ¿Verdad que no hace eso un verdadero juez? Sin embargo, ¿por qué esperamos que Dios lo haga? ¿Por qué hay gente que cree que Dios puede hacer eso? El Dios santo, justo, perfecto. Ahora, Dios lo hace y solo puede hacerlo porque Jesucristo pagó por nosotros. Porque cuando una ley es quebrantada, alguien tiene que pagar. Y el mensaje del Evangelio es que Jesús lo hizo. Hermanos, le costó la vida. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando lo pienso, me conmueve profundamente ver que el Dios Santo se hizo carne. Y cuando comenzamos a leer en los evangelios la agonía de Jesús y el trato que le dieron, nos impresiona. Porque no estaban tratando mal a un simple ser humano. No se estaban burlando de alguien como tú y como yo. Estaban despreciando al Hijo de Dios, al Dios manifestado en carne. He ahí el gran nivel de maldad humana. Sin embargo, Dios nos extendió gracia. No podíamos ir a Dios por nuestras fuerzas porque, hermanos, el pecado era una barrera. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La realidad es que nacimos en enemistad con Dios, siendo enemigos de Dios. No hay una persona que pueda decir: yo soy inmune al pecado. Algunos cambian el nombre y dicen: bueno, todos cometemos errores. Todos fallamos. Dios dice que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Él. Por eso necesitamos ayuda. Por eso necesitamos un Salvador. La única manera para salir de este desastre es a través de Jesucristo. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? Que con solo creer en Jesucristo puedo tener vida eterna. Dios perdona mis pecados. Tengo mi destino seguro en los cielos sin que haga algún esfuerzo de mi parte. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso se llama gracia. Ese fue el tema de la reforma protestante, la salvación por gracia, no por obras. Miren, voy a tratar de ser más claro.
Y la mejor manera es viendo un ejemplo, una historia bíblica que nos sirve de ilustración sobre el tema. Está en los evangelios. Un hombre que estaba colgando de la cruz, agonizando junto a Jesús. Estaba en la peor situación que podía estar. Sin embargo, junto a él estaba el Hijo de Dios. El hombre le dice a Jesús, le impacta grandemente lo que había pasado con él y la manera como Jesús respondía. Dice en los evangelios que al principio los dos se burlaban de Jesús. Y después uno de ellos cambió. Y le dijo al otro, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Pero este hombre, no. Él no. Y entonces se vuelve a Jesús. Óigame, tremenda fe. Porque si él hubiera mirado a Jesús como un simple ser humano, él, mirándolo humanamente, habría dicho, es un fracaso. Está muriendo igual que yo. ¿Qué puede ayudarme esa persona? Sin embargo, la fe de este hombre se ve en que se vuelve a Jesús, el ladrón, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él puso su fe en que aquel que estaba junto a él era el Salvador. Palabras extraordinarias. En su último aliento, piénselo, incapaz de hacer una obra religiosa, ni siquiera una. Ese hombre no pudo bautizarse. Solo se volvió a Cristo en su condición perdida, suspendido en total impotencia en la cruz. Y dice la palabra que creyó, declaró su fe. Señor, acuérdate de mí. Y Jesús, ¿qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo entendemos? Eso es gracia, hermanos. Ese es el mensaje de la salvación. Nos puede parecer tan simple, sin embargo, a la vez tan difícil de entender por algunos. Fe sin obras, sin condiciones, y sin embargo es premiada por el propio Señor. Regresemos a Romanos, capítulo 5, verso 20. Romanos 5, 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Algunos llegan a pensar que hay algo malo con la ley, sobre todo cuando leen este versículo, porque si produce mayor transgresión, pero eso es una interpretación incorrecta. Voy a ponerlo en otras palabras. Cuando vino la ley, ella ayudó a identificar nuestra transgresión y aumentó la culpa. Yo he contado otras veces que cuando usted se enfrenta con algo que prohíbe, que es prohibido, es cuando más siente el deseo de quebrantar esa prohibición. La ley vino como un espejo en la que usted y yo pudiéramos ver nuestro verdadero rostro, nuestra verdadera condición espiritual. El problema con la ley es que no ofrecía nada más. El Señor Jesucristo lo enseñó cuando usted va al Sermón del Monte. Me impresiona las enseñanzas de Jesús porque una y otra vez Él intenta poner al hombre, como decimos, contra la pared. ¿Oíste qué fue dicho? Lo que decía la ley, pero yo os digo. Les voy a poner un ejemplo nada más. ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás. Pero yo os digo,
Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Piensen, Él no quitó la ley. Él no vino a quebrantar la ley, Él no vino a abolirla. Sin embargo, le dio el verdadero significado. Es más, Jesús fue a la intención misma. Cada vez que leemos ese versículo, es un recordatorio de que todos somos pecadores. Y que el pecado no es solo lo que llevamos en acción, sino lo que cruza por nuestra mente. Y cuando leemos esos pasajes, solo podemos decir, estamos perdidos. Y esa es la intención de la ley, que el hombre llegue a decir, estoy perdido. Y es cuando Dios dice, entonces aquí está mi gracia. Aquí está mi favor. La Biblia nos recuerda que somos pecadores. Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia superó al pecado y lo venció. Por esa razón estamos aquí. Si usted no llegó aquí de esa manera, hermano, deténgase ahora mismo. Hable con Dios pidiendo perdón por sus pecados y reciba ese favor que Dios le extiende. Es un mensaje único, no hay otro, no hay otra forma. Lo demás son herejías. Miren, si no fuera por la gracia, no podíamos permanecer aquí, porque no se trató solo de que hemos sido salvos. Se trata de que seguimos siendo salvos y Dios va a consumar la obra en nosotros. Cuando tú y yo vinimos a los pies de Cristo, no nos volvimos seres perfectos. Todavía pecamos. Y lo hacemos a menudo. No se engañe. Seguimos aquí por gracia. Y llegaremos al cielo por gracia. Dice Efesios capítulo 2 que no es por obra para que nadie se gloríe. Dice por gracia, por medio de la fe. Y dice es don de Dios. Si usted no ha entendido esto, si usted no cree esto, permítame decirle que no ha entendido el Evangelio. Saben, mi gran anhelo es un día poder estar en ese lugar precioso, donde no va a haber lugar para la vanagloria, para el egoísmo. En ese lugar donde no va a haber lugar, y valga la redundancia, para la promoción personal. ¿Y saben dónde será eso? En el cielo. En el cielo, hermanos. Hacia allá vamos. Allí el Señor nos espera. Y créanme, en ese lugar usted no va a oír testimonios que suenen súper espirituales. No. No van a ser testimonios que capten los logros que usted alcanzó. Nada de eso. Allí el tema será la gracia. Cuando alguien te pregunte si es que sucede, ¿cómo llegaste aquí? Por gracia, a través de Jesús. ¿Qué lo hizo posible? La gracia. ¿Cómo te llamas? Gracia. Solo eso. Yo creo que allí habrán más personas con ese nombre que con ningún otro, porque el mérito es para aquel que murió en la cruz. Y aquí está la pregunta: ¿por qué los enemigos de la gracia atacan tanto esta verdad? ¿Saben qué? Porque le quita la esencia a la religión del hágalo usted mismo
gánese la gloria. Una y otra vez nos encontramos con personas que te dicen tienes que esforzarte. Tienes que renunciar a esto y renunciar a aquello. Debes hacer esto y debes hacer aquello. Olvídese. Es un don gratuito. Ahora, algunas personas tienen temor con hablar de esto. Y recuerdo que las veces que he predicado, siempre ha venido alguien a decirme, tenga cuidado con eso que usted está diciendo. Porque la gente puede malinterpretarlo. Y yo siempre he pensado, bueno, si lo malinterpretan es que no entendieron nada. El mismo Pablo lo dijo en el verso 1 del capítulo 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él dice, en ninguna manera. Si usted se encuentra con alguien que supuestamente dice ser cristiano, bueno, lo dice, pero es de dudar, y te dice, bueno, yo estoy aquí por gracia, pero todavía estoy haciendo algunas cosas ahí que yo creo que la gracia va a cubrirla. Ese no entendió para nada la gracia. Es más, su vida es una desgracia. Porque cuando entendemos de qué se trata, hermanos, nos duele profundamente pecar contra Dios. Nos duele. Es más, lo que hacemos, lo hacemos claramente consciente de que no nos va a hacer ganarnos el favor de Dios. Lo hacemos porque le amamos. Le hacemos porque es el impulso interior de la fe que habita en nuestros corazones. Porque una persona no puede entender el mensaje de la gracia y seguir siendo igual. Que el Señor nos ayude. Yo sé que se corren riesgos con este mensaje. Por eso el próximo domingo voy a predicar un mensaje que se titula Riesgosa Gracia. Porque siempre que se predica de la gracia, se corre un riesgo. Y es que habrán algunos que intentarán abusar de ella. Que el Señor nos ayude a glorificar su nombre y a vivir para Él y solo para Él. Que el Señor les bendiga.